Muy buenas noches para todos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde Piedra de Corona, divino amor, colocando la plataforma para el arrebatamiento y para el seguro regreso. Que el Dios de Israel los bendiga grandemente en esta noche. ¿Me escuchan perfectamente? ¿Me escuchan? Muy bien, preciosos. Vamos a orar en esta hora. Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias por el don inestimable de la vida, por la oportunidad de vivir una vez más. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias por la vida de don Lucio Rojas y de sus dos hijos. Tú eres Dios, Señor, y en tus manos están nuestros tiempos y nuestra vida. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás. Tú eres maravilloso, santo, justo y verdadero. Recibe gloria, honra y alabanza, Señor. Bendito seas. Ilumínanos en esta noche, inspíranos, Señor. Permite que tu palabra corra, fluya y sea glorificada, Señor. Que tu pueblo se pueda gozar con la admonición de tu palabra. Eres bendito, eres maravilloso, Señor, y eres digno de toda honra, de toda alabanza. Grande eres tú, Señor, grande. Bendito seas. Ilumínanos, Señor, circuncida mis labios y mi corazón y los oídos y el corazón de mis hermanos. Háblanos en esta noche, que tus siervos escuchamos. En el nombre que sobre todo nombre te lo pedimos, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, preciosos. Vamos a continuar con nuestra historia. No es que hayamos abandonado los salmos, sino que vamos a terminar este capítulo 5. Apenas lo terminemos, seguimos alternando entre el Salmo 119 y oración y ayuno para vencer a Satanás con la historia de David. Creo que ha sido muy enriquecedor. Muy bien. Preciosos, nos corresponde hoy del verso 11 hasta el 16. Vamos a ver cómo se empiezan a establecer alianzas de David con un personaje muy especial que es Irán, el rey de Tiro, porque él iba a dotar de maderas. O sea, comenzó el asunto de tener casa para David. O sea, en este momento tenía que aparecer la casa de David justamente. O sea, David iba a tener su casa propia por primera vez y también, esto es muy profundo, ¿no? Y también se iba a empezar a generar todo para la construcción de la casa del Señor. Entonces, vamos a leer del verso 11 hasta el 16. También Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. O sea, esta señal de la casa, de la construcción de la casa, de tener esa casa propia, era, digamos, la señal que David, con la cual entendió que realmente Dios lo había escogido, ¿sí? Lo había confirmado por rey sobre Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón
y le nacieron más hijos e hijas, o sea, se ensanchó. Estos son, recuerden que mujer es iglesia también, estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada y Eifelet. Muy bien, vamos a explicar un poco hasta allí. Vamos a explicar un poco hasta allí. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan bien ahí? Porque alguien me decía que no escuchaba bien. ¿Sí me escuchan bien ahí? ¿Sí? ¿Escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? No, pero no sé cómo hacer para que me escuchen más fuerte. Estoy hablando durísimo. No, lo tengo lo más cerca posible. Es que si no, no puedo predicar. ¿Ya escuchan bien? Ok. Entonces vemos acá el primer paso justamente y es la construcción de la casa de David, del palacio real de David, que era apto para la audiencia de la corte y para el homenaje que se le prestaba. Hiram, rey de Tiro y hombre muy rico, al enviar su felicitación a David por la accesión de este al trono de Israel, le ofreció obreros y materiales para que se edificase una casa digna de tal rey. David aceptó agradecido la oferta y los obreros de Irán le edificaron una casa a gusto de él. Sí, siempre ha habido grandes artistas y científicos que fueron extraños a los pactos de la promesa, pero no por eso fue la casa de David mejor o peor, ni más o menos apropiada para ser dedicada a Dios, por haber sido construido por los súbditos de un rey extranjero. En la profecía de Isaías con respecto a la futura gloria de Sión, leemos: hijos de extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. En Isaías 60:10. Entonces, bueno, estaba, digamos, ese es un cumplimiento muy claro con respecto a las cosas. Bueno, vemos que el gobierno de David es afianzado. Su reino estaba ya tan firme que nada podía sacudirlo. El que lo hizo rey, Jesucristo, lo afianzó a él y a su reino, porque el reinado de David había ser tipo y sombra del reinado de Jesucristo, que no tendrá fin. ¿Sí? Cuando miramos Lucas 1, 32 y 33. Entonces vemos que fue exaltado a los ojos de amigos y de enemigos. O sea, Dios lo exaltó delante de los amigos y de los enemigos. Nunca apareció tan grande como entonces la nación de Israel. Pero Dios no puso a los israelitas como súbditos de David para que él fuese grande, rico y monarca absoluto, sino para que él pudiese mejor conducirles, guiarles y protegerles. O sea, este era un reinado justo, era un reinado para el bien del pueblo. Qué tremendo, no para ensalzar a un hombre, sino para el bien del pueblo. Tenemos que entender muy bien cómo es la visión de Dios. Obviamente David estuvo lleno de gloria y de poder y de muchas cosas, pero todo era por causa de que él tenía un corazón correcto para amar y edificar y levantar y guardar y proteger al pueblo de Israel, cuidarlos hasta en lo más mínimo. Entonces Dios bendijo a David en gran manera, ¿no? Vemos y aprendemos acá mucho de cómo piensa Dios y cómo es Dios en todas sus cosas. Muy bien, preciosos. Vemos el incremento de la familia de David también. Son mencionados aquí
Todos los hijos, 11 en total, que le nacieron después de que se estableció en Jerusalén. A estos hay que añadir los 6 que le habían nacido en Hebrón, o sea, ya iban 17. También se nos dice, ¿sí? También se nos dice en el verso 13 que tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén. En otras palabras, pues realmente formó un harén al estilo de los reyes orientales. Bueno, y aquí hay algo para hablar y para decir, mire, y hay muchas posiciones encontradas. Yo voy a tocar las dos. Muchos teólogos cuando tocan este tema hacen una pregunta, ¿alabaremos a David por ello? Y la respuesta es ciertamente que no. No podemos alabarle, ni justificarle, ni siquiera excusarle. ¿Qué es lo que pasó y por qué David hizo esto? Quizás pensaba que de esta forma fortalecería sus intereses, multiplicaría sus alianzas e incrementaría la familia real. Pero si miramos Deuteronomio 17, ¿sí? Vamos a darnos cuenta de algo aquí muy profundo. Ojo. Vamos a leer un momentito Deuteronomio, perdón, ¿sí? Deuteronomio 17, que era una de las leyes en la ley de Moisés que aconsejaba algo muy específico. Y vamos a mirarlo, vamos a mirar todos los conceptos y bueno, porque tenemos que tener basamento en todo. En Deuteronomio 17 dice, con respecto a los reyes, ¿no? Voy a leer desde el 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Perdón un momentito, por favor. Por favor, perdónenme por la interrupción. Entonces, vamos a leer desde Deuteronomio 15 al 17 y vamos a mirar esto. Dice, bueno, estamos en el 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Mire lo que dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. O sea, parece que había una influencia muy, o sea, una marcación muy importante de lo que puede significar una mujer en la vida de un hombre. Entonces, por eso muchos teólogos afirman esto. Ahora, el profeta dijo que las 500 mujeres que tuvo David representaban su esposa. Ahora, en el caso de David, las mujeres no lo desviaron para nada. No hubo desvío en el caso de David. Pero en el caso de Salomón, es que Salomón, bueno, digamos que David tuvo 500 esposas. ¿Cómo le parece? Dios mío. Ahora, mujer representa iglesia también, pero digamos que allá literalmente tuvo 500 esposas, hermano. Cosa seria. Y Salomón, ¿sí? Tuvo doble porción, 1000. ¿Cómo les parece? Y las mujeres de Salomón, algunas de ellas sí desviaron su corazón. Ustedes saben que Salomón se volvió un idólatra y todo esto. Después al final volvió al camino, pero Dios había hecho la advertencia. Entonces quiero que miremos todas estas cosas con profundidad y le pongamos equilibrio y centro. Ahora, el profeta dice que las mujeres de David eran su esposa. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos claro el asunto. Entonces, mire, y a David le pasó algo raro, ¿no? Y este es un caso para enmarcar. Y es un caso raro, porque estamos mirando todo para aprender.
Y aún teniendo tantas mujeres y concubinas, todavía codició la única mujer de su prójimo, ¿no? Eso lo vamos a ver en el capítulo 11 y 12, ¿sí? Y que fue con Betsabé y abusó de ella. Ojo, ¿sí? Porque fue un error. Obviamente en la predestinación de Dios, Betsabé era esposa de David y era muy amada, pero originalmente no lo era. Es que, o sea, hay que mirar ahí bien el fondo de todo, ¿no? Y todo esto es muy profundo porque nos lleva a enseñanzas fuertes y tácitas sobre cómo conducirnos, ¿no? Y este era el rey conforme al corazón de Dios. Así que aquí hay algo que tenemos que aprender, que una vez que los hombres rompen la barrera de lo que Dios les dice, pues no hay nada que los contenga. ¿No? No importa si es David o no es David, o cómo es o cómo no es. Esto es un asunto de que tenemos que ser muy cuidadosos y siempre estar bajo los linderos de Dios. Todo esto está dado para nuestros aprendizajes en la vida. Espero que estemos captando todo esto, ¿no? A mí me gusta mostrar a los hombres de Dios tal como los dice la Biblia, con sus aciertos y con sus desaciertos, ¿cierto? Porque todo esto es lo que nos va a trazar un camino del asunto. Y espero que ustedes sean un pueblo maduro para poder ver esto. Bien, vamos a leer ahora del verso 17, ¿sí? Hasta el 25. Vamos a mirar estas guerras para terminar el capítulo contra los filisteos, todo este tipo de cosas que sucedieron aquí. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces, miren esto, consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa, por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Bueno, muy trascendente aquí todo esto. Y bueno, vamos a explicar acerca del asunto. El especial servicio por el que David fue exaltado al trono de Israel fue que salvase a la nación de las manos de los filisteos, ¿cierto? Ustedes recuerdan, allá en 3:18. Aquí se nos refieren dos grandes victorias que obtuvo contra los filisteos, por las que no solo contrarrestó la pérdida y la desgracia sufridas en la batalla en que Israel fue derrotado y Saúl halló la muerte juntamente con sus hijos, sino que llegó a la dominación casi total de estos peligrosos enemigos. En ambas acciones los filisteos fueron los agresores. Quiero que vean eso. O sea, lo atacaron, lo agredieron, ¿sí? Buscaron camorra. En ambas ocasiones. En la primera vinieron a buscar a David, porque oyeron que había sido ungido por rey sobre Israel. Pensaban pues aplastar su gobierno en la misma infancia, antes de que se afianzara del todo. Se unieron todos para esta empresa, pero fueron quebrantados. En la segunda volvieron a venir y esperaban recuperar lo que habían perdido en el primer encuentro, ya que su corazón estaba endurecido para la destrucción de ellos mismos. En ambas ocasiones, ojo, se extendieron por el valle de Refaim, que caía muy cerca de Jerusalén,
Esperaban hacerse dueños de la ciudad antes de que completara David el trabajo de las fortificaciones. Fíjense, y con el verbo se extendieron, da a entender el texto que eran muy, pero muy numerosos. Ahora vemos algo hermoso, ¿no? En ambos casos, David era lo bastante valiente para marchar contra el enemigo, pero no entró en acción, y esto me gusta, sin antes consultar a Jehová. Si ustedes leen el verso 19 y el 23, en los dos consultó a Jehová por medio del efod. Su consulta abarcaba 2 puntos. La primera en cuanto a su deber. ¿Iré contra los filisteos? Aquis le había tratado muy bien cuando David se hallaba en apuros, ¿recuerdan? Le había protegido. Parece pues preguntar, en recompensa de aquella fineza, ¿no debería yo buscar las paces con ellos más bien que hacerles frente en el campo de batalla? Qué buena pregunta, ¿no? En recompensa, ojo, mira la pregunta, ¿no? Mira la pregunta, en recompensa de aquella fineza de que Aquis lo trató bien, ¿no debería yo buscar las paces con ellos más bien que hacerles frente en el campo de batalla? Y la respuesta de Dios es no, no, le dice Dios, son enemigos de Israel, sube pues. Y en cuanto al éxito de la campaña, su conciencia le había inclinado a preguntar, ¿subiré? Ahora su prudencia le hacía preguntar, ¿los entregarás en mi mano? Qué profundo, ¿no? Qué específico. David sabía dónde estaba parado y era un estratega de guerra, ¿no? Con esto reconoce su total dependencia en cuanto a la victoria. Sí, le responde a esto Dios, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Qué hermoso, hermano. Esto es profundo y es muy importante. Porque si Dios nos envía a un lugar con una misión o un cometido cualquiera, Él nos protegerá y estará con nosotros. La seguridad que Dios nos ha dado en victoria sobre nuestros enemigos espirituales, ojo, nos debería animar en nuestras luchas con Satanás y sus huestes de maldad. David tenía ahora a su disposición un grande y animoso ejército. Con todo ese ejército, confió en la promesa de Dios más que en sus propias fuerzas. Es decir, él no se movía a la loca, ni se dejaba deslumbrar de las alianzas que ahora tenía, sino que seguía dependiendo solamente de Jehová. Sabía que él lo había engrandecido, le había dado la señal de su propia casa, todo este tipo de cosas, pero él estaba absolutamente claro que su dependencia era directa del Señor. Ahora, en el primero de estos encuentros, David derrotó a los filisteos a filo de espada, de acuerdo al verso 20. Y después de la victoria, dio al Señor la gloria por el triunfo, pues puso por nombre al lugar Baal Perasim, que significa Señor del quebrantamiento o de las roturas, porque al haber quebrantado Dios a las fuerzas enemigas, fácilmente pudo él obtener la victoria sobre las mismas. Ahora, cubrió de vergüenza a los ídolos del enemigo. Los filisteos habían traído al campo de batalla, vemos claramente las imágenes de sus dioses para que les protegiesen, así como los israelitas habían llevado al campo de batalla el arca de Jehová. Pero al ser puestos en fuga, no se detuvieron a llevarse las imágenes porque les resultaban una carga sobre las bestias cansadas. ¿Ah? Mire, y en Isaías 46:1 se habla muy bien de Nebo y de los ídolos y de todo que no sirven para nada, que no hablan, que tienen ojos y no ven. Bueno, ustedes pueden leer en casa Isaías 46. Ahora, entonces los filisteos abandonaron en el campo de batalla a los ídolos, juntamente con el resto del bagaje en manos del vencedor. David y sus hombres hicieron uso del resto del botín, pero a las imágenes, de acuerdo al verso 21, las quemaron, hermano. Qué tremendo. Como había ordenado Dios, ¿no? Era un cumplimiento de Deuteronomio 7:5. ¿Sí? Entonces, mire qué raro. Cuando los ídolos cayeron en manos de los hijos de Dios, quiero hacer ver esto muy hermoso,
Los hijos de Dios los quemaron, no se pusieron a jugar con ídolos, los quemaron. Pero usted recuerda que una vez el arca, más adelante lo vamos a ver, cayó en manos de los filisteos y ellos no pudieron hacer nada con el arca los consumió. Sí, tremendo la diferencia. Pero cuando estas imágenes cayeron en manos de Israel, no pudieron salvarse a sí mismas de ser consumidas. ¿Ustedes recuerdan eso? Que una vez el arca, bueno, ¿lo han leído alguna vez? El arca cayó en manos de los filisteos y los consumió porque el arca representaba al mismo Dios, a la palabra de Dios, y les empezaron a salir tumores y cosas y de todo, se enfermaron y hasta tuvieron que devolver el arca. ¿Cómo les parece, hermanos? Entonces, Dios en sí mismo tiene poder y sus símbolos tienen poder, pero muy al contrario, cuando los filisteos dejaron sus ídolos ahí tirados, pues el pueblo de Israel sencillamente los quemó, que no eran más que basura. Bueno, ese fue el primer encuentro, ¿no? Bonito y profundo. Ahora, en el segundo encuentro, Dios concedió a David algunas señales sensibles de su presencia con él. Y esto me gusta porque el profeta habla mucho de esto, y de pronto mañana les leeré algunos extractos de esto, ¿sí? Y es el asuntico. Primero le ordenó que no cayera de frente sobre el enemigo, sino dijo, rodéalos. Qué precioso. La vez pasada dijo, vaya de frente, mijo, pero en esta les dijo, rodéalos. En el verso 23. Dios le ordena que se detenga y como en otro tiempo, Israel se estuvo quieto para ver la salvación de Jehová. Como en Éxodo 14:13, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Ahora, Dios le prometió que él mismo, Dios, cargaría contra el enemigo por medio de un invisible ejército de ángeles. Porque mira lo que dice el verso 24, y esto me emociona, dice, cuando oigas ruido como de pasos en la cima de las bálsameras, qué hermoso, hermano, entonces te moverás. ¿Saben el ruido de quién era? De los ángeles que estaban caminando adelante. Y el profeta dice que Dios mismo iba adelante en esa batalla. Cuando el profeta David, el rey David, vio moverse la copa de los árboles, de esas balsameras, se dirigió tranquilo hacia adelante, porque sabía que la batalla no era ni siquiera suya, sino que era una batalla de huestes celestiales, hermano. Esto es emocionante, ¿no? Cuando hagas ruido como de pasos en la cima de las balsameras, entonces te moverás. ¡Qué belleza! Eso me emociona mi corazón. Mire, y es algo, una enseñanza muy fuerte acá, y es que la gracia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios realmente debe despertar en nosotros la prontitud para actuar. El ruido de los pasos era realmente una señal para que David se pusiera en movimiento. ¡Qué hermoso! Y bien podemos ponernos en marcha nosotros cuando Dios va delante de nosotros. ¿Lo creen? Amén. Quizás alarma para el enemigo a fin de ponerle en desorden y confusión. Al oír como pasos de un ejército que marchaba contra ellos, se retiraron precipitadamente y cayeron en manos de las fuerzas de David que estaban a la retaguardia del enemigo. ¿Sí? Ojo, esto fue profundísimo. ¿Sí lo están captando o no? ¿O están desenfocados? El éxito de esta estratagema se nos narra brevemente en el versículo 25. ¿Sí? David dice, actuó conforme Jehová se lo había mandado. Esperó a que Dios se moviese y sus ángeles ahí en la cima de las balsameras, ¿sí? Supo esperar y solo entonces atacó al enemigo. Hirió a los filisteos hasta la misma frontera del país de ellos. Cuando el reinado del Mesías comenzó su primera fase, los apóstoles encargados de abatir el reino de Satanás tuvieron que esperar en Hechos 2, ¿ven? Ahí estaban las balsameras del Espíritu Santo, hasta recibir la promesa del Espíritu Santo. Esto es el Espíritu prometido, el cual, ¿se acuerdan? Vino del cielo con un estruendo, como de un viento recio que soplaba, ¿ve? Era el viento que soplaba
sobre las balsameras. Ese es el tipo y sombra, espero que lo puedan ver. Es divino y el cumplimiento en el Nuevo Testamento fue cuando los apóstoles oyeron ese viento recio, ¿sí? Era el sonido de las balsameras, el cual vino del cielo con un estruendo, ¿no? Del cual era en alguna forma, lo de David, las balsameras, era el tipo de ese ruido, como el de pasos en las cimas de las balsameras. ¿Lo están viendo? Es demasiado glorioso, glorioso, es demasiado maravilloso. Por eso dice que era un viento recio, que hacía ruido, así como habían ruido de pasos en la cima de las balsameras, lo cual eran ángeles y Dios delante de David. Por eso, mire, por eso quiero que sepan, cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, y Juan y todos ellos, de lo primero que se habla es del tabernáculo caído de David, que sería restaurado. ¿Ustedes han caído en cuenta de eso? ¿Alguna vez habían caído en cuenta de eso? Porque mire, ese es un misterio que hoy les estoy regalando. Es uno de los tremendos misterios profundos de la Biblia. Yo nunca he oído hablar de esto, pero yo lo tengo absolutamente claro. O sea, vuelvo a repetir. No sé si ustedes entienden. Cuando David esperó allí frente a las balsameras, frente a estos árboles, y escuchó el ruido como de pasos sobre la cima, ¿sí? Entonces era porque Dios y los ángeles iban adelante. Pero eso era un tipo y sombra de Hechos 2. Cuando bajó el Espíritu Santo, si ustedes observan, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, ¿ve? Como de un viento recio, ¿ve? Lo mismo que allá en las balsameras, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, si ustedes observan, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y Pedro, cuando comienza a hablar, ¿sí? Empieza a decir cosas muy profundas que la mayoría de gente como que no capta, ¿sí? Y él habla de la restauración del tabernáculo caído de David y del cumplimiento de la profecía de Joel. Entonces, esto es muy bonito, hermano, muy, muy hermoso, muy precioso y muy verdadero, ¿sí? Si ustedes observan el verso 34, dice, porque David no sube a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, y empieza a decir todo, y menciona a David por todos lados acá, muy, muy de fondo, hermano, ¿sí? Entonces quiero que vean que esto es bastante bello, es bastante sublime y tiene una relación directa y muy fina con lo que pasó allí a David después de que había adquirido su casa y ya solamente estaba esperando frente a las balsameras. Espero que hayamos captado esto con profundidad y bueno, vamos a dejar acá por hoy, vamos a orar para terminar. Padre Celestial, amoroso Señor Jesucristo, bondadoso Rey de Gloria, yo espero que tu pueblo capte, porque hoy dijiste cosas muy esenciales, Señor. Como a través de ese viento recio del Espíritu Santo, tú nos muestras que vas adelante y que los ángeles de Dios nos rodean y que el enemigo está derrotado. Padre, eres precioso, eres justo, santo, bello, verdadero, y tú no puedes fallar. Tú en todo te manifiestas nuestro Rey. Bendito seas, Señor. Te glorificamos, te alabamos y gracias por revelarnos estas cosas que son tan benditas. Gracias porque estás abriendo a tu novia los secretos muy escondidos desde antes de la fundación del mundo. Bendito seas, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora todo cobra más sentido y vemos cómo vas tomando forma en la construcción de todas estas cosas. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Recibe gloria, honra, alabanza, adoración. Te amamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Puedo oír su voz llamando, puedo oír su voz llamando, puedo oír su voz llamando, donde quieras, fiel te seguiré. Gracias, Señor, Padre bendito. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Señor, Dios nuestro, Dios bueno, Rey de Israel, queremos rogarte por los diezmos y las ofrendas que da con alegría un pueblo fiel. Bendito y alabado seas, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por todo lo que haces, has hecho y harás. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú. Vamos a orar para terminar el servicio. Mañana será a las 7 de la noche. Y vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por el misterio que nos regalaste de las balsameras. Seguramente mañana al comenzar vamos a hablar qué dijo el profeta de todo esto. Y gracias por ese fino detalle de relacionarlo con el Espíritu Santo en Hechos 2. Alabado seas en el nombre que sobre todo nombre. Así como David tuvo que esperar allí, tras las balsameras, que el viento fuerte, el estruendo de Dios fuera sobre la cima de la copa de los árboles, el camino de los ángeles, así los apóstoles tuvieron que esperar en el aposento alto a que el estruendo fuerte del Espíritu Santo los llenara. Permite que tu pueblo entienda. Te glorificamos y te adoramos, dulce y honorable Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Feliz noche para todos.